Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Vázquez Lava, soy docente de la Universidad Nacional de San Martín, investigadora del CONICET, directora de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Martín y coordinadora ejecutiva de RUGE, Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias. En esta oportunidad me toca dar la clase del primer módulo de la capacitación para el CIN, para el Consejo Interuniversitario Nacional, en el marco de la Ley Micaela, después de que Sandra Torlucci, rectora de la UNA, haya dado su conferencia sobre políticas de género en el sistema universitario. Yo voy a ahondar en algunas cuestiones puntuales sobre lo que hemos avanzado en nuestro sistema universitario, pero particularmente voy a trabajar sobre un poco el marco histórico y conceptual de lo que ha sido el movimiento feminista a nivel internacional y nacional, para poder comprender en este proceso que es el ciclo de capacitaciones, qué son las desigualdades de género y qué es la violencia contra las mujeres y de género. Ustedes van a ir viendo mientras yo hablo un PowerPoint que preparé, un esquema de presentación, donde en primer lugar vamos a ver la historia del movimiento feminista, las conceptualizaciones y las grandes teorías. Y por otro lado vamos a ver las políticas de género y la transversalización en el sistema universitario. Para empezar, tenemos que irnos muy atrás, pero es importante dar cuenta de que hay una genealogía, que hay, por supuesto, una historia que no empieza hace pocos años, sino que justamente desde el 1400 ya algunos personajes denominados luego por la historia, que recupera estos personajes, la historia del feminismo, empezaron a dar cuenta sobre algunas cuestiones vinculadas a las diferencias entre varones y mujeres en las distintas épocas. Cito algunas de ellas porque, bueno, son varias, pero me parece que hay algunos nombres que son sumamente importantes para poder identificar y luego, si ustedes quieren, pueden indagar más en profundidad. Una de ellas es Christine de Pizan, que ya en el 1400 escribió un texto que se llama porque se sigue publicando por suerte, La ciudad de las damas, que además de ser un nuevo género literario donde esta joven escribe sobre sus incomodidades en la sociedad del siglo XV, también empieza a indagar a partir de conversaciones que tiene con unas damas que se le acercan para poder dar cuenta de que en la misma historia greca y romana han existido heroínas, gobernantas y mujeres de la ciencia que fueron ocultadas a lo largo de la historia, o quienes escribieron luego la historia, que fueron los vencedores, y en su mayoría varones. Este texto para mí es un texto delicioso, es un texto importantísimo, porque no solamente devela el protagonismo de las mujeres en lugares de poder, en lugares de decisión, sino que además da los primeros argumentos que tienen que ver con lo que luego la filosofía y la teoría política, en breve, unos siglos adelante, va a empezar a discutir y a tomar y argumentar para otorgarle ciudadanía a las mujeres, derecho a las mujeres. Como por ejemplo las capacidades de discernir, las capacidades de buen juicio, el bon sens, ¿no? El buen juicio para tomar decisiones.
Del 1400 vamos a tener que pegar un salto enorme al 1700, finalizando el 1700, ya fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Revolución Francesa, un hito en la historia universal occidental muy importante, donde voy a traer a una de las heroínas, que fue Olympe de Gouges, porque ni bien se estaba declarando los derechos universales del hombre a partir de esta nueva etapa que se inaugura, que ustedes saben que es la modernidad, que es la instauración del sistema político burgués, liberal, se da cuenta que en términos teóricos esto de el ciudadano, la ciudadanía universal, no se estaba encarnando en las mujeres concretas. Entonces Olympe de Gouges escribió un texto también muy bello que se llama Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, y en ese texto, utilizando, también parafraseando de una manera bastante paródica y conceptual también, ¿no? Pero un poco dando cuenta de que esos hombres con los que habían luchado hacía tan poco tiempo para derrocar a la aristocracia y a un régimen que se estaba desmoronando y asumir el poder, que es el poder burgués, inmediatamente las mujeres quedaron confinadas al espacio doméstico y subsumidas a las decisiones de los varones en todo lo que tiene que ver con la esfera pública. En ese tiempo también otra escritora, otra ilustrada, como llamamos, Mary Wollstonecraft, también se animó a escribir en el mismo tiempo que un autor muy importante, Jean-Jacques Rousseau, que escribió un texto que fue cimientos del sistema político y de la nueva organización y conformación de la modernidad, de los estados modernos, como ha sido el texto El Emilio. Inmediatamente Mary Wollstonecraft escribió discutiendo con los arquetipos que el Emilio plantea entre el vínculo entre varones y mujeres. Rousseau estaba muy preocupado por la función, la nueva función de mujeres y varones en estos nuevos tiempos de los estados-nación. Y Mary Wollstonecraft escribe en 1792 Vindicación de los Derechos de la Mujer, haciendo hincapié en la necesidad de que las mujeres tengan una educación igualitaria, una educación en ciencia, para poder ser mejores madres. Obviamente en ese tiempo la maternidad tenía un valor insoslayable, importantísimo, porque había que conformar las familias y construir y educar a los nuevos ciudadanos de los estados modernos. Mary Wollstonecraft fue de las primeras en que, además de su experiencia personal, pudo captar experiencias similares, escuchando situaciones de otras mujeres y de otras jóvenes, y lo plasma en este texto tan importante como es Vindicación de los Derechos de la Mujer. La historia de la conceptualización del feminismo y de la teorización está absolutamente articulada con la historia política, la praxis. Teoría y práctica en el feminismo van de la mano a lo largo de las décadas y en la actualidad. Y muchas de estas han sido intelectuales y han sido activistas en sus distintas etapas de su trayectoria vital. Ahora bien, para darle un orden cronológico, un orden conceptual, es importante tomar tres momentos en que algunas autoras hacen una división en tres momentos, a los cuales yo adhiero y en mis clases lo planteo de esta manera, porque esos tres momentos son tres momentos que coinciden
históricamente, es decir, hay una cierta cantidad de décadas donde se promueven movimientos con algunos aspectos políticos y teóricos similares, como ya lo vamos a ver, y también algunas tensiones y bifurcaciones dentro de estos movimientos de mujeres y feministas, pero también porque hay un corte conceptual en los tres momentos, o como se ha denominado en algún momento, como giros epistémicos muy importantes que cortan y diferencian estos tres momentos. Hoy se está hablando de una cuarta ola, eso habría que discutirlo un poco más, pero hay tres momentos que se plantean como diferentes, y esa diferencia viene a partir de la pregunta sobre la opresión o la explotación o la dominación, depende del lugar teórico en que nos estemos parando, sobre las mujeres. Y después, no sobre las mujeres, sino sobre otras identidades no mujeres, no binarias, que ya lo iremos viendo. En este primer momento, denominado la primera ola del feminismo, que estaríamos situándonos finalizando el 1800, principios del siglo XX, pero fines del siglo XIX, es muy fuerte este movimiento feminista, y también nos separamos de las ilustradas porque acá se empieza a armar el movimiento de mujeres. Ya no es una persona, una heroína, una intelectual que devela, da cuenta a través de una producción personal, sino que acá estamos hablando de un conjunto de mujeres en distintos lugares de Estados Unidos y Europa, pensando la liberación de la mujer, la inclusión de la mujer en la esfera pública. Es decir, en todas las actividades vinculadas con el mundo público, con lo económico, con lo político, con lo laboral, con lo educativo. Como les decía, la tradición liberal, la tradición de la teoría política liberal, contractualista, deja a las mujeres, confina a las mujeres al espacio público, al espacio privado, y las excluye del espacio público y de las actividades vinculadas al espacio público, y en ese espacio privado la función fundamental que deben llevar adelante es la maternidad, el cuidado de los hijos y de la familia, y las actividades domésticas. Por supuesto que las ciencias biológicas, médicas, acompañaron estos principios filosóficos o de la filosofía política con argumentos vinculados a una división sexual de capacidades intelectuales y de capacidades físicas. La fuerza y la capacidad de razonamiento quedó del lado de la masculinidad, y el cuerpo y los sentimientos quedaron del lado de la femineidad. Esta división, que parece como allá en el tiempo muy lejos, todavía sigue funcionando en nuestras sociedades, en la forma en que se organizan muchos ámbitos sociales y en nuestras maneras de ver el mundo, a veces de manera inconsciente. Bien, en esta primera ola, quienes develaron, tomando los argumentos de las ilustradas, pero los pusieron en la mesa y en la discusión política, fueron las sufragistas, el movimiento sufragista. Es un movimiento ya muy conocido que luchó, en primer lugar, por el voto de las mujeres, y en segundo lugar, por la participación de las mujeres en la política y por los derechos de las mujeres vinculados a derechos civiles y también a derechos laborales. Sufragismo fue un movimiento muy amplio, muy heterogéneo, que tuvo un ala bastante liberal en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos
Y también tuvo un ala socialista, donde no solamente se reivindicaba el sufragio y la posibilidad de que las mujeres participen en la política, sino también en que puedan ingresar a trabajar, o como plantea Pancroft, una inglesa, una feminista, socialista, sufragista inglesa, los derechos de las mujeres trabajadoras de los sectores obreros, ¿no? Obviamente, ya desde principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, las mujeres estaban en las fábricas trabajando, pero las condiciones de trabajo eran muy precarias, y por lo tanto la gran lucha del voto para el feminismo del ala socialista estuvo muy vinculado con reivindicaciones de clase y de derechos laborales. Bien, hay una declaración muy importante en Nueva York, temprana, en el año 1848, una declaración de Seneca Falls. Es una declaración de sentimientos también, como se la ha denominado. Es un texto donde en una asamblea en el estado de Nueva York se juntan varones y mujeres y empiezan a pensar justamente las maneras de incluir a las mujeres en actividades de la esfera pública, y entender que había derechos naturales, derechos inalienables como el derecho al cuerpo y el derecho a la vida, pero también derechos compartidos entre varones y mujeres, donde no veían que esa diferencia sexual, corporal, se plasme en diferencias actitudinales o en diferencias de capacidad entre varones y mujeres. El texto es muy interesante porque justamente es un texto que cruza entre lo político y también religioso del protestantismo, y apelando a que Dios, si bien hizo a los hombres y a las mujeres diferentes, tenía que velar por la igualdad de los derechos en las sociedades modernas, liberales, ¿no? Donde se pregona la libertad y la igualdad. Y eso estaba a cargo de los varones y las mujeres de carne y hueso. El feminismo sufragista fue un movimiento muy fuerte, de mucha potencia, que fue creciendo en distintos países de Europa, en Estados Unidos y también en América Latina, con un primer principio que fue el derecho al voto para las mujeres. Esto se fue dando a lo largo de las décadas, y no se cumplió tan fácilmente. No me puedo detener tanto, pero quiero mostrar que los derechos que las mujeres y las identidades sexuales y de género fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo ha sido a través de la política, ha sido a través de la lucha. Estos son los primeros hechos, episodios que a mí me gustaría mostrar para poder llegar a la actualidad y mostrar que lo que estamos haciendo ahora tiene mucho que ver con esta historia y tiene toda la fuerza de esta historia universal del feminismo. Voy a pasar inmediatamente a la tradición marxista de la misma época, porque mucho del movimiento sufragista estuvo vinculado al liberalismo, pero hubo una tradición marxista con autoras muy reconocidas dentro de esta tradición, como Clara Zetkin, una alemana que fue de las primeras en plantear la necesidad de tener un día de lucha, como es el 8 de marzo, que es un día de lucha por la mujer trabajadora y por
las condiciones de trabajo de las mujeres obreras. Clara Zetkin lo planteó en una asamblea allá por finalizando el 1800. Alexandra Kollontai, que también fue una activista revolucionaria rusa, que luego, cuando llegan al poder, la revolución le dio la posibilidad de tomar un cargo como gobernanta, se diría ahora, y fue de las primeras mujeres que ocupó un lugar como funcionaria, y todo lo que planteó en las bases como militante, luego lo llevó al Parlamento y lo llevó a la política pública. Entonces, Rusia en 1921, en 1922, ya tenía aborto legal, guarderías para el cuidado de niñas, niños, niñes, de las trabajadoras mujeres, para las trabajadoras mujeres, la educación gratuita para varones y mujeres, la incorporación de las mujeres a la política. También, tuvo un activismo muy importante en su país y también a nivel internacional. Y otra de ellas fue Flora Tristán, que también en esta misma línea reivindicó todas las cuestiones vinculadas al trabajo, a mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Estas autoras nunca dejaron de pedir el voto femenino, pero además lo que miraron fue una diferencia de clase entre las sufragistas burguesas y el sector de las mujeres trabajadoras, donde el trabajo ya formaba parte de la vida cotidiana de las mujeres y de las identidades de las mujeres, finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX. Por lo tanto, esta primera etapa, así como la vemos, es una etapa donde la necesidad de incorporar a la mujer a la esfera pública, pensada en términos políticos, en términos laborales y en términos educativos, es la gran lucha de la época, con estas diferencias que yo les he marcado. Hay una transición entre esta primera etapa, esta primera ola, y una gran autora como es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una autora que, como muchos de ustedes conocen, ha trabajado, fue una filósofa francesa y ha escrito libros hermosos de literatura, ensayos de filosofía, y un texto que escribió en el año 1949, El segundo sexo, con 2 tomos, que fue un texto que de alguna manera fue un antes y un después, o una transición, como me gusta llamarlo a mí, entre un feminismo que miró mucho la necesidad de incorporar a las mujeres a las actividades de lo público, y un feminismo que empieza a darse cuenta que en el mundo privado, donde están los vínculos, donde está la sexualidad, donde está el deseo, donde está la maternidad, donde está la familia, hay que observar con detenimiento. Simone de Beauvoir en 1949 no escribió El segundo sexo autoproclamándose feminista, lo escribió desde un lugar filosófico, existencialista. Partió desde la pregunta sobre qué es ser mujer, y eso la llevó a hilvanar un montón de argumentos de la época, como los biológicos, los psicológicos, o mejor dicho, psicoanalíticos, y los sociológicos, particularmente el materialismo histórico, y esos argumentos no le sirvieron, como ella lo expresa en el texto, para explicar por qué la mujer es lo otro.
es la alteridad, es el segundo sexo, está desvalorizada, es un no sujeto. Bueno, ella toma el existencialismo, como les decía, como matriz, como ejercicio intelectual para poder pensar, y hace mucha escucha de mujeres a partir de bibliografías, monografías, textos, cartas y vínculos con mujeres que ella tiene, para poder ir entendiendo esto de la femineidad como una manera de ser que no es natural, sino que se va haciendo en contexto, la cultura va ayudando a producir esa femineidad. Lo importante a destacar de esta autora es una frase que sintetiza el libro, su pensamiento y el gran hallazgo que ella hace, que es la frase: no se nace mujer, se llega a serlo. Y con esta frase ella está diciendo que no hay biología que condicione el ser. Una puede nacer con un determinado cuerpo, un determinado sexo, diría ella. Después vamos a ver esta categoría también. Pero se puede devenir en una mujer diferente al arquetipo, al modelo que la sociedad impone desde la cultura. Simone de Beauvoir no fue un poco más allá, como lo va a hacer Judith Butler, y va a decir, bueno, no se nace mujer, se llega a ser no solamente mujer, sino se puede ser cualquier otra identidad. Simone de Beauvoir dijo, se puede ser otros tipos de mujeres, no solamente una mujer que se casa, que se embaraza, que tiene hijos, que se queda en la casa, sino se puede ser una mujer en libertad, emancipada, que le guste el arte, que le guste la ciencia y la libertad sexual, ¿no? Como fue también su propia biografía. Bueno, digo que es de transición entre las ilustradas, la primera ola, y un feminismo que va a venir inmediatamente en los años 60, 70, que fue un feminismo que politizó la esfera privada, que politizó puntualmente la sexualidad. Esto no se da de manera aislada, se da de manera en que autores como Foucault, la Escuela de Frankfurt, bueno, muchos autores empiezan a mirar de nuevo al sujeto, los vínculos intersubjetivos. El feminismo no quedó afuera de esto y, por supuesto, volvió a traer la experiencia y la voz de las mujeres. Y además hubo un activismo enorme en los años 60 y 70 de liberación de la mujer, de un feminismo radical que se llamó, donde una de sus máximas exponentes fue Kate Millett, hay otra Shulamit Firestone, bueno, hay un montón, pero Kate Millett escribió un texto muy hermoso, fue su tesis doctoral, donde, bueno, ella plantea la teoría del patriarcado. Su texto es sobre política sexual y la teoría de la dominación de los sexos, donde explica de manera sistémica, donde explica de manera estructural la opresión de las mujeres. Y trae esta idea, que bueno, hoy es un eslogan, ¿no? Algo que se suele usar mucho en las marchas: lo personal es político, en este sentido de la esfera privada había sido despolitizada, a la burguesía y a la modernidad no le interesaban, y de hecho no tenía injerencia, los estados no tenían injerencia, sino que dejaban a las familias, a las parejas, resolver las cuestiones del orden de lo privado. Lo que trae este feminismo de esta época es decir que lo que pasa en la casa, que lo que pasa en la cama es político, no es algo individual. No solamente me pasa a mí, sino que
son fenómenos sociales porque ese vínculo entre la esfera pública y la esfera privada hace que lo personal no sea individual, sino que responde a una cultura y a una época. Bien, hay distintas líneas dentro de esta segunda ola que politizaron la sexualidad de manera muy diferente. Yo voy a nombrar algunas y explicar en términos generales. Hay una bifurcación muy fuerte en lo que fue el feminismo de la diferencia sexual. Una de sus máximas exponentes fue Lucy Irigaray, una autora francesa, belga, pero que escribió mucho en Francia. Y uno de sus textos, Espéculo de la otra mujer, fue un texto donde discutió con el psicoanálisis lacaniano. Eso tuvo un costo muy alto para ella porque fue expulsada de la escuela lacaniana francesa, y junto con otras como Julia Kristeva y otras autoras empezaron a pensar la política y el psicoanálisis y la erótica en esos momentos, y en otra parte, en otra parte de Europa como Italia, Carla Lonzi y las militantes de la librería de Milán, las librerías de la mujer de Milán, también produciendo sobre de nuevo traer la femineidad y traer lo femenino, reivindicar lo femenino y no deshacerlo, no desplazarlo como lo hacía el feminismo de la primera ola, que planteaba que había que, tomar el poder, tener derechos políticos, y en esa transición había algo de masculinizar a las mujeres y desechar todo lo vinculado a la femineidad. Este feminismo trae de nuevo el cuerpo, los sentimientos, las pasiones, y los reivindica como el lugar no natural, sino como un lugar donde desde el que se puede hacer política, desde el que se puede trabajar, desde el que se puede producir ciencia, y por qué las mujeres deberíamos desechar todo eso aprendido en nuestra socialización temprana. Hay un método muy importante en esta época con el cual se empieza a captar todo lo que hoy vamos a ver como los problemas de las mujeres, pero es en esta época donde, a partir de grupos de autoconocimiento, de autoconcienciación, como se denominaron, las mujeres empiezan a hablar de las cosas que les pasan en sus casas, en sus camas, con sus familias, con su pareja, con su sexualidad, con su cuerpo, con su deseo. Y ahí aparecen los temas, los problemas que luego el feminismo va a politizar, teorizar, y en este tiempo, en este momento, aparece lo que luego se va a denominar violencia doméstica, violencia familiar, violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. Acá van a aparecer todo el descontento con la heterosexualidad, con la maternidad forzada, con la violencia dentro de la pareja, con el deseo, con la necesidad de explorar el propio deseo en la mujer. Otra de las líneas que para los años 70 también politizó la sexualidad, pero de una manera muy distinta al feminismo de la diferencia, y discutiendo con el feminismo de la diferencia, fue Monique Wittig, quien declaró en un congreso de literatura fuertemente que las lesbianas no son mujeres, y eso fue como un parteaguas dentro del feminismo, primero porque las feministas no podían entender esto de que el lesbianismo, el deseo y el tener sexo con las mujeres se podía construir como una identidad distinta a la identidad mujer. Y esto, tiene toda una teorización. Monique Wittig escribe varios textos, obras de teatro, pero hay uno de ellos que se llama La mente hetero,
donde son ensayos donde ella explica que la categoría sexo ya es una categoría política, no género, como se planteó en los momentos, y lo planteó Simone de Beauvoir, ¿no? Que la femineidad es si bien no utilizó la categoría género, pero es eso que se aprende, son las conductas que se aprenden, que se plasman sobre un cuerpo que sería el sexo. Para Monique Wittig, ya el sexo es una categoría que oprime, que es una categoría que tiene sentido en los vínculos heterosexuales, y los vínculos heterosexuales no son vínculos sexuales, es un sistema político que oprime a las mujeres. Y para seguir avanzando, Monique Wittig viene a ser también como una transición hacia una tercera ola donde la centralidad va a ser politizar los cuerpos, las identidades, y va a plantearse la discusión no solamente con el concepto mujer desde el lugar de la sexualidad, sino el concepto mujer en el sentido de que no hay una idea de mujer, una definición de mujer, o mejor dicho, discutir con esa idea de mujer que generalmente se definió como blanca, burguesa, europea, letrada, heterosexual, y donde el feminismo tercermundista, a partir de un texto que se escribe finalizando los 70, principios de los 80, Gloria Anzaldúa, del feminismo chicano, y también el feminismo negro con Bell Hooks, rompen conceptualmente y empiezan a hablar de la interseccionalidad, del entrecruzamiento de identidades que oprimen, como ser mujer, pobre, lesbiana, negra, migrante, y que el género vinculado solo a la definición de la idea de mujer no es la condición vital o suprema, sino que está cruzado por estas otras identidades, y a eso se le llama interseccionalidad. Luego aparecen en los años 80 todo lo vinculado a la tradición de Michel Foucault, con Teresa de Lauretis, que habla de las tecnologías de género, con las políticas del deseo y los cuerpos que importan, de Judith Butler, con los cuerpos sujetos nómades de Rosy Braidotti. Estas, son autoras más de la posmodernidad, aunque no les gusta tanto definirse en esos lugares. Son Judith Butler es una autora muy prolífera, con lo cual, si bien escribió esa trilogía tan importante como El género en disputa, Cuerpos que importan y Deshacer el género, hoy está escribiendo también cosas sumamente interesantes, aunque ya abandonó, como ella lo ha mencionado, esa discusión sobre el género, pero estos primeros textos de estas autoras han sido importantísimos porque lo que vienen a plantear es una vuelta de tuerca a la idea sexo-género. Hasta este momento, el feminismo había consensuado una idea de sexo, un cuerpo, una anatomía, una división sexual anatómica entre varones y mujeres, donde la genitalidad marcaba esa diferencia, el pene y la vagina divide a las poblaciones en dos anatomías, y a esas anatomías se le impregna culturalmente unas conductas sociales, masculinidad, femineidad. Entonces, sexo se separaba de género, y lo cultural, lo que se podía llegar a transformar, era el género. Judith Butler viene a decir que el género es anterior al sexo y es lo que hace a esos cuerpos masculinos o femeninos. Esta idea es muy importante porque está hablando de discursos médicos, de discursos jurídicos que hacen inteligibles determinados cuerpos que responden a una ecuación, diría Butler.
cierta anatomía, con cierta conducta social y cierto deseo sexual, es un cuerpo inteligible, es un cuerpo aceptado socialmente. Una anatomía con pene, una identidad varón, con una conducta de la masculinidad heterosexual, es una persona aceptada socialmente. Ahora, un cuerpo diferente, un cuerpo que se sale de ese binomio varón-mujer, anatomía pene versus vagina y deseo heterosexual, son cuerpos abyectos, son cuerpos que no son aceptados, que son excluidos, marginados. Son cuerpos que no importan. La inteligibilidad se la da a esa ecuación, esa aceptación, que es un consenso cultural y social que por supuesto va cambiando época a época, pero que no se ha torcido, no se ha fracturado lo suficiente como para pensar en otros devenires de cuerpos y en otros devenires de deseos. Esta nueva teorización fue un giro copernicano enorme en toda la producción y en todo el movimiento feminista. Entonces hoy no podemos hablar de un movimiento feminista mujer ni mujeres, porque el feminismo tiene otros cuerpos, otras identidades y otros deseos que incluye a toda la diversidad de mujeres trans, masculinidades trans, travestis, lesbianas, gays, binarias, fluides, todas identidades que están todo el tiempo poniendo en el centro de la escena el deseo de su propia identidad, de su propio proyecto de vida y de su propia sexualidad. Y esto es muy importante para poder comprender que el feminismo es un feminismo hoy heterogéneo en este sentido, que no se puede hablar de opresión de las mujeres, si bien la mujer sigue siendo un sujeto político importante, no es el único sujeto político del feminismo, sino que hay un frente de sujetos en el feminismo con agendas propias y que esto hace, y esto es producto no solamente de la politización de sus agendas, sino de toda la producción teórica que hay por detrás, que va develando en esa pregunta que se hicieron las primeras y que se hizo Simone de Beauvoir sobre ¿por qué el segundo sexo? Bueno, ¿por qué la opresión? ¿Por qué la dominación? ¿Y por qué la exclusión de identidades y de sexualidades que no encajan con lo normativo, ¿no? Con lo heteronormativo? Bien, y vamos a pasar a la segunda etapa de la exposición. Todo este marco teórico es fundamental para poder comprender un movimiento feminista que, como les decía, conceptualizó, siempre articuló la política con la teoría, y que en la Argentina todo esto que yo fui contando, en la Argentina se fue traduciendo en el ámbito de los movimientos feministas, más vinculados con la época nuestra del advenimiento de la democracia, si bien desde principios del siglo pasado, con las oleadas de las migraciones de los anarquistas, de los socialistas europeos, el feminismo, esa tradición vino con algunas agendas de mujeres, de temas de mujeres. En ese momento, tanto los anarquistas como los socialistas pensaban el feminismo como definición, como una definición burguesa, por lo tanto, las mujeres no se definían como feministas, pero sí trajeron agendas vinculadas a la igualdad en derechos laborales,
en derechos, en derecho al voto. Bueno, el peronismo, si bien en la Argentina no se definió como feminista, ha tenido una política de igualar varones y mujeres en el ámbito del trabajo, la creación de puestos de trabajo para mujeres, ¿no? Una fuerte feminización del mercado laboral, la educación, la incorporación de las mujeres al sistema educativo, en las escuelas normales, luego en el sistema universitario. Y en la política, bueno, las feministas en los partidos socialistas, en el peronismo, recordemos también las mujeres, el partido peronista femenino, el voto en la Argentina, ¿no? Que sale, si bien fue presentado por el diputado Palacios ya desde principios del siglo XX, tuvo muchos intentos acompañados por las feministas socialistas como Río Campo, pero luego sale al juego político que el peronismo y que las mujeres peronistas hacen para que ese voto sea efectivamente salga como una ley, como un derecho. Y bueno, y con el advenimiento de la democracia, muchas de las mujeres que tuvieron que exiliarse por la dictadura en la Argentina, que vivieron en los países europeos, cuando vuelven a la Argentina, traen una agenda feminista muy fuerte, con nuevos debates, con nuevas teorizaciones, y eso fue increyendo en década del 80, década de los 90. Tenemos un feminismo, en los 90 tenemos un feminismo más de lucha por la igualdad. Un hito, un ejemplo es la ley de cupo femenino en la política, la creación del Consejo de la Mujer. En los 2000, bueno, empiezan a haber un montón de políticas vinculadas a derechos más específicos, sexuales, vinculadas a la educación, vinculadas a cuestiones de trabajo, y así fuimos llegando a leyes de vanguardia como las de matrimonio igualitario, la identidad de género, las leyes que protegen a las mujeres en situaciones de violencia, bueno, un montón de leyes que han tenido que ver con toda la lucha y con toda la historia y el envión, tanto en la Argentina como en el mundo, de un movimiento que no es local solamente, sino que es internacional, y que también acá se produce mucha teorización, tanto en los espacios universitarios como en los espacios militantes y políticos. Entonces, por último, quería contar qué era lo que se estaba haciendo en el sistema universitario en cuestiones de política feminista, a partir de toda esta impronta histórica que fue un poco la base de la historia, la fuerza de nuestra organización. Bueno, muchas de nosotras, como yo me presenté, somos docentes, investigadoras, algunas entramos a hacer gestión, formamos parte del movimiento feminista, en mi caso muchos años en organizaciones feministas, en la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, después formé parte de un espacio político, y en el último tiempo me dediqué a hacer política feminista dentro del sistema universitario, haciendo gestión. Bueno, soy consejera superior de la Universidad Nacional de San Martín, y Ruge, como les contó Sandra, y brevemente puedo volver yo a plantear, ha sido un espacio de unión de todas las feministas que estábamos en todo el sistema universitario, en todas las universidades públicas, que en el año 2015 nos juntamos y consideramos que teníamos que armar
red para poder entrelazarnos, darnos fuerzas y poder fortalecer las políticas de género en cada una de nuestras universidades. Luego, en el año 2018, nos institucionalizamos. Eso fue una larga discusión y una larga pelea en el sentido de poder hacer entender que era importante que RUGE forme parte del Consejo Interuniversitario Nacional. Ahí el trabajo político de Gabriela Dicker, ex rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y Sandra Torlucci, rectora de la UNA, haciendo un trabajo muy fuerte en el CIN, en las comisiones para que se tome conciencia, rectores y rectoras puedan tomar conciencia de la importancia de la política de género, que vino puntualmente a partir del tema de la violencia contra las mujeres y de género dentro de las universidades, que esto se fue identificando y detectando porque se empezaron a atender muchos casos. En ese sentido, la creación de espacios, de comisiones, de programas, de secretarías, de direcciones, de áreas de género fue creciendo con mucha fuerza de las compañeras en el sistema universitario, pero hay dos datos que a mí me gustaría compartir que hablan de cómo hemos crecido y de la importancia de las políticas de género dentro del sistema universitario. Uno tiene que ver con la adhesión a la ley Micaela, que esto se dio en el año 2019, a principios de ese año, del año pasado, y que inmediatamente las universidades adhirieron a través de sus consejos superiores, como fue en el caso de la Universidad Nacional de San Martín, e inmediatamente empezaron con las capacitaciones a las autoridades. Nosotras el año pasado hicimos un estudio para tener una fotografía de cómo se había avanzado con las capacitaciones de ley Micaela y con los protocolos que ahora voy a mencionar. Y en el caso, estoy hablando hasta noviembre del año pasado, en el caso del grado de avance de las capacitaciones de ley Micaela, en las universidades dentro del CIN, 13 de las universidades ya habían empezado con las autoridades, 5 universidades con el claustro docente, 8 universidades con el claustro no docente, 5 con el claustro estudiantil, y todas las otras estaban en proceso de planificación y de diseño, o en proceso de aprobación a través de los órganos de cogobierno. En muy poquitos meses ya un porcentaje importante de universidades y de nosotros nos pusimos a trabajar para que esta ley se cumpla como una política preventiva, como una política de sensibilización, y empezar por las autoridades máximas, quienes deciden dentro de las instituciones, ha sido fundamental. Hasta el año pasado, como les decía, hasta el mes de noviembre, el 82% de las universidades habían adherido, de las instituciones universitarias, porque ustedes saben que en el CIN hay universidades nacionales, provinciales e institutos universitarios, que se dividen por CEPRES, ¿no? CEPRES NOA, CEPRES NEA, CEPRES Centro, CEPRES Cuyo, CEPRES Metropolitano, Bonaerense y Patagonia, CEPRES Sur. El 82% ya había adherido a la ley Micaela. Otro de los indicadores que da cuenta de cómo hemos avanzado en la política de género tiene que ver con lo que primero que empezamos a hacer, que fue la creación de los protocolos, que son estos instrumentos administrativos a través de los cuales se describe el proceso
y se atiende una situación de discriminación y de violencia de género dentro del sistema dentro de las universidades. Les cuento, en el año 2014 solamente la Universidad del Comahue tenía un protocolo muy puntual vinculado a la violencia, al acoso sexual. En el año 2015, 4 universidades crean protocolos. San Martín fue una de ellas, la Universidad de Buenos Aires. Acá quiero hacer una nota al pie. El trabajo político que nosotros tuvimos que hacer fue enorme, porque no se saca un protocolo de la noche a la mañana, porque todos estos temas no son naturales de la universidad, y eso es algo importante de transmitir. La violencia de género, cuando nosotras empezamos en San Martín, la subestimaban, decían que era un problema de los jóvenes, de exparejas, que la universidad no tenía que meter, del orden de lo privado, esto que venía explicando desde las teorías anteriores, ¿no? Del orden de lo vincular, de lo privado, de jóvenes que se ennovian, se amigan, se desamigan, bueno, había que hacer un trabajo importantísimo de sensibilización, de concientización, que esto era un problema institucional y del que había que tomar cartas en el asunto. Entonces, el trabajo político llevó a la creación de protocolos que son estos procedimientos. Fíjense que en el año 2016 ya 8 universidades. En el año 2017, que es el año que más protocolos se aprueban, ya son 13 universidades. 2018, 11 universidades, 2019, 8 universidades. Hasta el año pasado teníamos 45 universidades. De las 67 que componían, porque se crearon y se incorporaron al SIN nuevas universidades, ya tenían protocolo. Hoy ya hay 50. En este periodo se terminaron de aprobar algunos más y hoy tenemos 50 universidades. Y otro de los indicadores importantes que a mí me gusta exponer son los espacios que se crearon institucionales dentro de las universidades. El protocolo en muchos casos se ponía en la Secretaría de Extensión, en la Secretaría de Bienestar Estudiantil, y la verdad que la gente que recibía ese instrumento o esa política para llevar adelante estaba poco instruida, no sabía qué hacer. Bueno, nosotras empezamos a trabajar con la idea de los protocolos tienen que ir de la mano de espacios institucionales con equipos formados para poder llevar adelante esta política de género. Entonces fue así que se crearon áreas, comisiones, direcciones, programas y secretarías, subsecretarías. Lo que más hay son programas, más del 50% de las universidades tienen hoy programas que están vinculados a alguna secretaría. Después hay direcciones y también hay secretarías. Ya algunas universidades jerarquizaron y llegaron a un rango súper importante como una secretaría o como un área, que es política central de la universidad. Y con esto termino, tiene que ver con los magros presupuestos que estos espacios tienen. Lamentablemente, cuando consultamos el año pasado, el 75% no contaba con presupuesto propio. También sabemos que el año pasado las universidades veníamos de un proceso de desguazamiento y de achicamiento y con presupuestos que estaban totalmente colapsados o mejor dicho, totalmente desactualizados es el término, con lo cual los espacios de género se creaban con mucha militancia, con mucho voluntarismo por parte de las compañeras, pero también algunas universidades fuimos a lo largo de los años, como en mi caso en la Universidad de San Martín, incrementando el presupuesto, aumentando el equipo de trabajo
y eso tiene que ver con la política y con la discusión que fuimos dando hacia adentro de las universidades, que no me cabe la menor duda que esto en este año, que también estamos haciendo un estudio para saber qué es lo que está pasando en este año tan particular, pero nosotras no nos frenamos, no paramos. Seguramente ha habido un crecimiento de las partidas presupuestarias para estos espacios de manera exponencial. Para finalizar, bueno, esto no hubiese sido posible sin todo ese movimiento y toda esa teorización que hay por detrás, porque en cada una de estos pasos políticos, de estas acciones políticas que se traducen en instrumentos institucionales, en áreas institucionales, hay toda una discusión política, hay toda una argumentación teórica que está entrelazada con todo el movimiento, la historia del movimiento feminista y las teorizaciones que fui contando al principio y de las que nos tomamos siempre para poder seguir avanzando en políticas que nos faltan, como el cupo laboral trans, programas más igualitarios, todo el tema de los cuidados y de las licencias vinculadas a los cuidados, que esta cuarentena, que esta pandemia y que el aislamiento ha puesto en evidencia cómo se sobrecargan las mujeres con hijos pequeños y el teletrabajo. Bueno, hay un montón de cuestiones que también son fenómenos que se van visibilizando y vamos politizando y que necesitan inmediatamente una respuesta, una política pública, una política institucional. Bueno, para finalizar, me gustaría solamente decir que este ciclo de capacitaciones es un breve esquema de trabajo que nosotras venimos haciendo hace un tiempo, ya dando capacitaciones en otras universidades. Hay muchísimo más material para compartir y para trabajar, pero bueno, en tan breve tiempo, en tan cortito tiempo, esto era lo que nos interesaba compartirles. Y bueno, invitarles a que escuchen la siguiente conferencia del segundo módulo, que lo va a dar Gabriela Dicker, que hoy es secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Su conferencia va a ser sobre las desigualdades de género en el ámbito universitario, el doble techo de cristal. Seguramente tomará algunas de las discusiones que yo fui planteando a lo largo de mi exposición y la profundizará. Así que, bueno, espero que hayan entendido, comprendido algunos de los principios que he explicado, y muchas gracias.